Leamos, hermano, capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, versículo 25. Dice así la palabra del Señor: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Dijo para qué? Probarle. Un intérprete de la ley quería probar a quién? A Jesús. Quería probar a Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermano, el Evangelio según San Lucas es un evangelio, como lo venimos compartiendo, del todo apasionante, y está lleno de una sensibilidad tan bonita. Se ha dicho de él que es el evangelio de las mujeres y los niños, pero también el evangelio de la misericordia. Se ha dicho del evangelio según San Lucas, hermano, que es un evangelio para todas las naciones, no solamente para el pueblo judío, sino un evangelio abierto a todas las naciones. En el evangelio de Lucas, siendo él de origen griego y siendo un médico, profundiza Lucas, hermano, en una teología no solamente de mucha profundidad humana, sino también de una poderosísima profundidad divina, al ser el evangelista del poder. Y me refiero a que es Lucas quien escribe el libro de los Hechos, y en el Evangelio según San Lucas y en el libro de los Hechos es donde se da lugar la manifestación del poder del Espíritu Santo con más ahínco. A Lucas se le llama el evangelista pentecostal. ¿Saben, hermanos? La razón es que es quien habla más de bautismo en el Espíritu Santo, de poder del Espíritu Santo, de milagros en el Espíritu Santo, de llenura del Espíritu Santo y de fruto del Espíritu Santo. Lo deja ver en cada una de las páginas, y en esencia Lucas, hermano, profundiza en todas las cosas esenciales, vitales, en las cosas más importantes de la palabra de Dios. Y uno de los pasajes más admirados por toda la historia, y donde los comentaristas de todos los tiempos, los predicadores, los pastores, los maestros, han ahondado más, es en este pasaje del buen samaritano. Y la razón es porque su interpretación se presta para muchísimo. O sea, digo que hay tanto contenido que es inagotable, como la parábola que tratamos el domingo pasado. Es inagotable. Puedes estudiar horas y horas y horas y ver y descubrir más y más y más y más y más y más. ¿Y sabe qué? Y como que te imbuyes en ese asunto y ya no te suelta, porque es apasionante. Todo comienza con un hombre que dice: ¿qué debo hacer? Y allí
ya el Evangelio, hermano, ataca de una manera impresionante que más que el hacer es el ser. Y Jesús no lo dice inmediatamente, sino que lo ilustra con una parábola. Nadie puede hacer si primero no es. Porque el que trabaja con los cables y lo hace bien y conduce la electricidad y la iluminación de forma efectiva, ¿por qué lo hace? ¿Sabe por qué? Porque es electricista. Es electricista. Porque el médico trabaja con las anomalías del cuerpo, las afecciones, las circunstancias que puede vivir una persona en su enfermedad. ¿Por qué? Porque es médico. Y como es médico, hace su función. Ser es primero que hacer. Pero el legalista, el hombre estudioso de la ley, estaba siempre entendiendo que debía de hacer. Porque la ley en el Antiguo Testamento decía, haz esto y vivirás. Estaba limitado a los hechos solamente. Pero no se producen hechos sino desde el interior de las personas. Hechos son una respuesta. Hechos son una respuesta. Algunas veces nosotros, hermanos, queremos hacer cosas y no podemos. ¿Saben por qué? Porque nos falta en nuestro interior la capacidad de Dios para poderlo desarrollar. El empresario, para poder tener éxito, necesita primero una formación interior. El economista, para desarrollar un buen trabajo en su economía, necesita conocer y dominar en su interior las formas en que va a proceder. Igualmente el cristiano verdadero, el que actúa, hermano, en el poder del Evangelio, en el fruto del Espíritu, primero tiene que tener a Cristo. Pero ¿saben? Allí aquel hombre le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y Jesús, sabiendo que dominaba la palabra, que dominaba la ley, le dice, ¿qué dice la ley? Dímelo tú. ¿Qué has entendido hasta ahora que debes hacer para ser salvo? Mire lo que pregunta. Pregunta, ¿qué debo hacer? Le pregunta allí, hermano, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? ¿Qué cosa tengo que hacer? Como si fuera, bueno, me meto una piedrita en el zapato y con eso una semana ya soy salvo. Bueno, voy a la Virgen de Lourdes caminando de rodillas, así, andando de rodillas, con eso ya soy salvo. Bueno, yo todas las mañanas voy a comer buñuelos con café, con eso soy salvo. No, no es así, hermano. No es una cosa de hacer. No es una cosa de hacer. De ahí el primer error que Jesús quiere corregirle, pero le corrige desde la base del dominio de la ley. Escúcheme bien, porque vamos a entrar a un tema extraordinariamente bonito. Y él le dice, bueno, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo. Muy bien, hazlo y vas a vivir. Hazlo y vas a heredar la vida eterna. Haz eso. Pero él se quedó tan valiente, no le valió todo eso. No le valió su propia respuesta. No le valió porque él sabía que eso era imposible. Era imposible para él. El cumplimiento de la ley estaba establecido dentro de la ley que era imposible que la gente lo cumpliera. Porque fue dado con una razón de descubrir en el interior del ser humano su incapacidad de salvación propia, su incapacidad de hacer para ser salvo. Por eso Dios, cuando vino el tiempo, envió a su Hijo Jesús para cumplir la ley y para que nosotros fuésemos por gracia, salvos por gracia. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Entonces, ¿cómo hace Jesús para incluir dentro de lo que esta persona está necesitando entender? Y como no se quedó conforme, le dice, ¿quién es mi prójimo? Miren,
La mayoría de las personas en aquel momento pensaban que el prójimo era quien estaba cerca, era lo de su familia, era exactamente lo de su religión, los que creían igual que él. Ese era el prójimo. El prójimo, entendían ellos que era el próximo, el más próximo, el que siempre está conmigo, el que hace lo mismo que yo hago. Y cualquiera que haga otra cosa, ese ya no es mi prójimo. Ese se sale de mis contornos, ya yo no tengo que ver con él. Yo no tengo ninguna responsabilidad hacia él. Como esto fue en Barcelona, no, yo no tengo nada que ver. Esto es con los catalanes. Como esto fue en Finlandia, pues no tengo nada que ver. Como esto es en Venezuela, no tengo nada que ver. Como esto es en Colombia, o en Ecuador, en Argentina, eso yo no tengo nada que ver. Eso era el pensamiento de los judíos en aquel momento. Puesto que está lejos, o no participa conmigo, o no está en mi círculo íntimo, no es mi prójimo. Como yo no le conozco, no es mi prójimo, porque no es próximo a mí, en sentimientos, en ideales, en formas. Pero Jesús comienza ahora a contestarle, y comienza la parábola del buen samaritano. Y comienza diciendo, hermano, un hombre sin nombre, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. La primera cosa es que había 27 kilómetros entre Jerusalén y Jericó. 27 kilómetros se hacen el recorrido de un día entero. Fíjense que unos 30 kilómetros te demorará pues, alrededor de 7 o 8 horas, caminando despacio, tranquilamente. Si vas bajando, tal vez coges un poco más de ritmo. Pero como era de muchas curvas, de muchas cavernas, si usted ha ido alguna vez a Jerusalén y ha descendido a Jericó, se da cuenta en los alrededores que no solamente es inhóspito, sino que hay cavernas, hay cuevas, hay caminos, es árido completamente, es feo, es feo. Así que se demoraba un día entero y toda esa geografía tan escarpada se prestaba para que ladrones se escondieran y pudieran asaltar a los transeúntes que venían de Jerusalén con algunas provisiones que seguramente venían de la capital llenos de algún dinero por causa de sus negocios o transacciones. Así que era propicio el lugar para hacer este tipo de fechorías, que dice ahí, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y en el camino cayó en manos de ladrones y salteadores. Para el pensamiento judío, descender de Jerusalén a Jericó ya era una connotación un tanto iluminada. ¿Por qué digo esto? Porque Jerusalén es la ciudad del sol, o la ciudad de Dios, o la ciudad de la luz, o la ciudad santa, y Jericó es la ciudad de la luna, la ciudad oscura, la ciudad de la maldición, la ciudad baja. Entonces, era así. Hay 1000 metros de diferencia geográficamente. Jericó está 1000 metros por debajo de la altura de Jerusalén. Así que descendía. Eso tiene un simbolismo impresionante. Y en el camino de ese descenso de un hombre que venía de la ciudad santa y que iba hacia la ciudad de la maldición, de un hombre que venía de la adoración y de la santidad hacia Jericó, que era la maldición y la perversión, entonces en el camino cayó en manos de ladrones y salteadores. ¿Quiénes eran ladrones y salteadores? Pues los que estaban ahí acechando a los transeúntes. Y esto representan en la Biblia al que hurta, al que mata, al que destruye. ¿Quién es ese? Demonios. Un mundo de maldad, un mundo de oscuridad. Y encima le da la connotación el escritor de que quien es asaltado en el camino queda medio muerto. O sea, como que la mitad viva y la mitad muerta. Como que queda tan apaleado, queda tan mal el hombre, que no se sabe si vive o si muere. Alguien dijo, cuando quiero ver los muertos, yo no voy al camposanto, sino me paseo por las plazas y los parques, cuando quiero ver los muertos. Yo no sé si usted ha escuchado esto, de que hay muertos que andan. Pero la Biblia dice, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Hay quien está muerto espiritualmente.
y no siente al Señor, y no tiene la pasión de venir a la iglesia, y no tiene el anhelo de acercarse a Dios, y no quiere tener en cuenta la palabra. Y hay quien vive para algunas cosas, las cosas comerciales, las cosas materiales, las cosas de las pasiones, de los desórdenes de la vida, y están muertos absolutamente para lo espiritual, dispuestos a una cosa, pero muertos para otra, anhelando algunas historias de poseer, de tener, de honor, de orgullo, de altiveces, pero luego para las cosas de humildad, de amor, de comprensión, de entrega y de pasión por Dios, entonces ya no existe. Medio muertos. ¿Por qué? Porque vinieron asaltadores y le robaron el gozo, le robaron la paz, le robaron el valor de la vida. Gente, hermano, que queriendo poseer lo material, sustrajeron de las personas lo esencial. Y esto es, hermano, lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. Filosofías, hermanos, de falta de amor, de comprensión, de valor por la vida. Cuando estaba viendo las imágenes de Barcelona, viendo los cuerpos tendidos ahí en las ramas, hermano, es terrible ver el poco valor que le dan a la vida a estas personas. Y saben, hermano, algunas veces nosotros le damos poco valor a la vida, y poco valor a la vida aún de nuestros semejantes. Nos convertimos en personas insensibles. ¿Y saben por qué lo digo? Para adelantar, porque por ahí pasó gente del culto. Por ahí, por ese camino donde estaba aquel hombre medio muerto, pasó gente del culto, pasó un sacerdote y pasó un levita. Puede decir que pasó el pastor y el que cantaba en la alabanza. Por ahí pasaron, hermano. Y viéndolo, como ya se sentían haber cumplido con su trabajo, como ya se sentían que habían predicado, que habían cantado, que se habían esforzado, que habían dado lo mejor de sí en algunos de los actos del culto religioso, como ya habían cumplido, entonces no tenían por qué hacer aquel esfuerzo de sentir el dolor de quien lo necesitaba. No tenían que mostrar ninguna acción en pro de una persona que era urgentemente necesario atender. Estaba muriéndose, estaba agonizando en el suelo después de una terrible paliza que le habían dado. Y saben, hermano, yo estoy pensando ahora en la gente del culto, desde el pastor hasta el último que nos reunimos aquí, que vamos caminando por nuestro mundo, que vamos caminando por nuestras calles, por nuestros colegios, por nuestros trabajos, y vemos a personas que están sufriendo. Ayer estaba hablando con una hermana y me dijo: pastor, yo trabajo del otro lado de la ciudad, y me subí al metro, y había en el metro una señora que estaba llorando. Y le dije: ¿qué te pasa? No, es que me estaba acordando de mi familia, porque soy de Venezuela y acabo de llegar y he tenido que dejar a mi familia. ¿Saben, hermanos? Nuestro mundo ahora, el metro en el que nos venimos o que tenemos que regresar, hay gente a nuestro lado que está esperando que alguien le consuele, que alguien le diga algo. Y algunos de los que estamos aquí en el culto no somos capaces. No tenemos un mensaje para la gente. No tenemos ese momento de ver la necesidad y de ser conmovido en las tripas. Dice la palabra que vino un samaritano. Cuando Jesús está hablando de sacerdotes y levitas, está hablando de la élite evangélica, está hablando de la élite religiosa, de la gente más importante del culto a Dios en aquel momento. Hermano, Jesús está diciendo que un sacerdote, un levita, la élite, pasó de largo. ¿Saben, hermano? Esto es una forma de terrorismo también. Esto es una forma de agresión.
el no tener en cuenta la necesidad de las personas, el ver a alguien desasistido y en necesidad de ser intervenido para ayudarle, está penado por la ley. Pero no solamente por la ley humana, sino por la ley de Dios. De las peores cosas que le puede pasar a una iglesia es ser desidiosa, es ser indolente, es ver la necesidad de las personas al lado y no hacer algo, es ver a alguien llorando en un autobús y no acercarse. Tú eres un ente consolador, en ti está el Espíritu Santo. Hermano, usted que viene al culto, usted no puede ser insensible a la necesidad de la gente. Usted tiene que socorrer. No le puede dejar ir sin nada. Usted tiene que soltar algo. A algunos le pueden pedir, pero como le pidan a usted, usted tiene que dar. Hay quien puede decir, no, yo no doy. Pero usted no. Usted tiene que dar. Usted tiene que dar amor, usted tiene que dar cariño, usted tiene que dar dinero, usted tiene que dar tiempo. Usted tiene que dar. Cuando la Biblia de repente está hablando de que pasó de largo, Jesús está hablándole a aquel intérprete de la ley, le está diciendo, mira, el sacerdote y el levita pasó de largo, pero cuando de repente dice, vino un samaritano, el samaritano era lo peor para un judío. Esto era lo peor. O sea, Jesús se sacó de la manga una carta espantosamente negra, históricamente negra. Actualmente, en ese momento, cuando Jesús lo está diciendo negro en los aspectos religiosos, morales, en los aspectos cívicos, educativos, cuando se habló de un samaritano, no se habló de alguien degradado socialmente, de alguien degradado económicamente, de alguien confundido y herético. Se habló, hermano, de una cosa así como que si dijera yo, una persona que es del culto satanista. Uy, ay, sí hay. Jesús, cuando dijo samaritano, los ojos de los que le estaban escuchando brillaron y dijeron, ¿cómo se atreve? Jesús se había acercado en algún momento al pozo a hablar con una samaritana. Y los hermanos dijeron, los discípulos dijeron, ¿cómo está hablando con esta mujer? Pero la misma mujer dijo, ¿cómo te atreves a hablar conmigo? ¿Cómo te atreves, hermano? Era un abismo tan grande entre judíos y samaritanos que no se relacionaban, no se veían, no se estimaban. De hecho, había un odio terrible entre las dos partes. Pero Jesús, en la parábola, después de hablar de un sacerdote, de la gente del culto, de la gente bien vestida, no que van con una fundita y tal, y van provocando. No, gente santa, gente buena, con esa carita de gente buena. Jesús dice, los sacerdotes y levitas, viendo al medio muerto, pasaron de largo. Indolencia, violación de los derechos humanos, incapacidad de poder ayudar, culpables de terrorismo, arrancaron de aquel hombre el valor de la vida, no se detuvieron. Jesús le está dando una paliza a ellos, viendo su actitud indolente frente a la necesidad. Quiera Dios que hoy nosotros podamos reaccionar. Pero ahora dice, viene un samaritano y en sus intestinos, en sus entrañas, sucede algo. Y esto de las entrañas, hermano, aparece desde el Antiguo Testamento, porque es un sentimiento divino que se transmite de parte de Dios para el ser humano. Es algo que se genera dentro de las tripas. Así lo enseña el original griego. Entiéndame, hermano. Se le movieron los intestinos y fue movido a una acción sobre alguien a quien no conocía, pero que lo necesitaba. Mire, hermano, en el Evangelio según San Lucas estaba profetizado. Mírenlo conmigo, por favor, Lucas capítulo 1, versículo 72. Dice, para hacer misericordia, capítulo 1, versículo 72, para hacer misericordia
con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. En el versículo 78 aparece otra de las expresiones más importantes, proféticas, que profetiza Zacarías en el Evangelio según San Lucas cuando Jesús nace. Y profetiza acerca de Jesús y dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿La qué? ¿La qué? La entrañable. ¿Sabe de qué está hablando eso? De entrañas. ¿Sabe qué son las entrañas? Tripas. Toque así la tripa. Tóquese la tripa. Tóquese la tripa. De allí salió la acción de el samaritano. De allí. Y bueno, le salió de adentro. Le salió de adentro. Es que antes la gente no sentía con el cardio. Es un término griego. Cardia, cardio, miocardio, todo eso son términos griegos. El corazón es el miocardio. Pero antiguamente no se sentía con el corazón, sino con las tripas. Entrañable. Y cuando el escritor bíblico habla del sentimiento más profundo, lo lleva más abajo que del corazón. Lo lleva ahí, a los intestinos. Y dice que fue movido a misericordia. Se le movió algo dentro. Y mi pregunta, hermano, ¿sabes por qué estoy ahondando en esto y estoy aquí detenido en este término? Estoy detenido porque me cuesta mucho trabajo entender, hermano, que nosotros seamos en muchas oportunidades tan insensibles. Seamos tan desidiosos, aún con los nuestros, aún con los que estamos aquí, aún con los que tenemos necesidad aquí, con los que están en la calle. Pero necesitamos retomar sensibilidad. Levante su mano derecha alta así y diga al Señor: vuelve a mí la sensibilidad y la pasión por las almas. Yo quiero sentir lo que tú sientes. ¿Sabe, hermano? De las peores cosas que pueden pasar es la que nuestra sociedad está viviendo y es contagioso. Y es no dolernos por la necesidad de las personas. Ver a la gente en la calle, ver a la gente en la casa, ver a la gente a nuestro lado y no movernos, no sentir. Somos, hermanos, algunas veces de piedra, corazones endurecidos, y pensamos inmediatamente con nuestro sentimiento más egoísta: ¿y yo qué? ¿Y a mí qué? ¿Y lo que yo he aguantado qué? ¿Y lo que yo tengo que superar qué? ¿Y quién me ayuda a mí? ¿Y por qué no lo hacen conmigo? Pues ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Y por qué no? Si ya yo cumplí como los sacerdotes y los levitas, si yo fui para la iglesia, si ya yo di, si ya yo tal, no, si ya, y nos justificamos en eso, ¿verdad? Nos justificamos terriblemente en eso. Espantosa. Vivimos un cristianismo, hermano, de una limitación tan miope, tan limitada, hermano, tan pequeñita, que somos, hermanos, unos enanos en la fe. Y tenemos que crecer en el nombre del Señor, porque nuestra sociedad nos exige, porque el medio muerto nos está llamando a gritos. Y porque nosotros, hermanos, fuimos puestos en esta ciudad, en esta capital de España, para crear cambios. Fuimos puestos en este mundo y en este momento para crear cambios. Nuestro reto es luchar en contra de estos flagelos de la sociedad, en contra de esta situación tan terrible. Es nuestro problema, es nuestra necesidad, es nuestro medio muerto, es nuestro hombre que tenemos que rescatar. Y no es suficiente con lo que estamos haciendo, porque están pasando más y más males. Nos vemos en la necesidad, hermano, de orar más. Nos vemos en la necesidad de estudiar más. Nos vemos en la necesidad de estar mejor preparados. Nos vemos en la necesidad de conmovernos más. Nos vemos en la necesidad de acercarnos. Acérquese. Hermano, ¿sabe qué? De las cosas más impresionantes que aparecen en el buen samaritano es que él seguramente llevaba un plan. Diga conmigo, el samaritano llevaba un plan.
Le pregunto yo, ¿hacia dónde iba? No lo sé, pero seguramente hacia alguna parte iba, pero no era loco. Y da evidencia de que no era loco. Él iba hacia alguna parte y llevaba un acometido. Él iba también de camino, iba hacia alguna parte, tenía un propósito, pero interrumpió su propósito. Tenía un tiempo, pero apartó su tiempo. Tenía fuerza, pero dedicó su fuerza. Tenía dinero, pero invirtió su dinero. Hermano, el buen samaritano, ¿sabe qué? Cambió su yo por el tú. Cambió lo suyo por lo tuyo. El buen samaritano, hermano, está siendo ejemplo de la misericordia de Dios. Está siendo ejemplo de un buen cristiano. Está siendo ejemplo del verdadero prójimo a quien tenemos que amar y quien es amado. El buen samaritano, hermano, está siendo el protagonista de la historia, aunque era en el contexto peor. Y es posible que eso nos identifique a nosotros, porque éramos los peores, porque fuimos rescatados del mundo más perverso, porque fuimos perdonados de los pecados más oscuros, porque fuimos, hermanos, salvados de lo peor de nuestra vida. O no lo digo, hermano, que yo conozco porque me han contado su historia. Samaritano llamarlo poco. Eran malos. No, que sí, eso iba a decir, pero se me adelantó, entonces era como muy manchado, decirle los ojos. ¿Usted se está dando cuenta del samaritano? ¿Sabe cuál es el problema más grave del samaritano? Que era una mezcla de judíos y gentiles. Era una mezcla de judíos y gente que no era judía, y eso para los judíos era una aberración. El mezclarse con otras razas era aberrante. Y estos samaritanos eran judíos que se habían mezclado con persas, lo peor. Los que habían sido los peores enemigos de Israel, de los imperios aquellos persas, de Media y de Persia, de los babilonios, se habían mezclado con los judíos. Y para los judíos autóctonos propios, los puros, eso era una cochinada, eso era como tomar sangre de cerdo. Por eso estaban absolutamente rechazados. Era una mezcla de lo malo y lo bueno. Cuando los autores de los comentarios más profundos hablan del samaritano, le dan una luz de que es como Jesús, mitad Dios y mitad hombre. Por eso llaman a Cristo el buen samaritano, que se acercó, dejando su trono, su tiempo, su corona, su gloria, vino a buscarnos porque nos estábamos muriendo. En la esencia de la parábola se consiguen unas ilustraciones tan bonitas, pero hoy la realidad del samaritano es que somos tú y yo quienes tenemos que ser conmovidos y acercarnos. Y aquí, cuando se inclinó y dedicó su tiempo y se olvidó de su propósito, aunque lo estaban esperando a lo mejor, aunque tal vez, hermano, el dinero que llevaba tenía un propósito, que seguramente era un propósito sano, que tal vez lo necesitaba. Porque ¿quién no necesita 2 denarios, 2 días de trabajo, digamos 100 euros? ¿Quién no los necesita? Y lo llevaba en el bolsillo. Un denario ganaba una persona en un día. Supongamos que usted gane 50 euros o 30, para ponérselo más fácil. 30 euros un día, pues 60 euros fue lo que invirtió. Pero antes de invertir eso, hermano, fue movido, lo limpió, lo vendó, le echó aceite y vino de la que él llevaba en su caballo. Cogió al hombre, un hombre, hermano, por poco que pese, por mucha sangre que haya perdido, 70, 80 kilos pesa seguro. Y yo que estoy tan delgado, mejor ni le digo cuánto pesa. Pero se le sería difícil cargarme y echarme encima del caballo. Seguro que alguno de ustedes no podría, pero este pudo, puso su fuerza. ¿Sabe, hermano? Yo he pensado algo esto, echándose. Usted se puede imaginar esa escena.
Usted se puede imaginar que alguien a quien no conocía fue levantado por este hombre y lo puso en su caballo. Y el mesón más cercano, no sé a cuántos kilómetros estaría, pero él fue llevando su caballo, caminando. Si era el caballo de él, ¿por qué no tomaba bien el caballo? No tomaba bien. No, hermano. No. No. ¿Sabe, hermano? En el corazón del samaritano había una prioridad y era el otro. Había una prioridad y era el otro. Yo pregunto, ¿cuál es tu prioridad? ¿Tú o el otro? ¿Cuál es tu prioridad? Hermano, es hora de cambiar. Es hora de vivir el evangelio a fondo. Es hora de comenzar a reaccionar. Todos, yo de primero. Comenzar a reaccionar y a saber la razón por la que estamos aquí, que es de paso, por cierto. Que es de paso. En este camino, hermano, es la oportunidad que se nos brinda ahora o nunca. Ahora o nunca. Porque en poco tiempo te vas a poner bien y te vas a ir con Dios. Pero ahora tienes la oportunidad de ser un verdadero cristiano. Ahora tienes, hermano, la oportunidad de reaccionar frente a la necesidad. Lo llevó hasta el mesón. Y allí, hermano, se metió la mano al bolsillo y se sacó 60 euros. Diga conmigo 60 euros. Eso es mucho dinero, yo no sé si para usted, pero con 60 euros, hermano, se puede uno comer una buena asada. O por lo menos 12 hamburguesas del McDonald's. Y de las de euros, 60. 60 euros son 6 menús. Una Y en despensa en el aquel día. tiempo era dinero. Era dinero, hermano. Le aseguro que era dinero. 2 días enteros de trabajo de cualquier jornalero. 2 días de trabajo. Y se los dio al mesonero. Metió la mano al bolsillo y se los dio al mesonero. Y toma, cóbrate. Y por favor, si gasta más, yo te lo pago cuando regrese. Tenía hasta buen nombre. Era digno de confianza porque lo demuestra la parábola. Tenía confianza con el mesonero para pedirle fiado si fuera necesario. Y dijo, si gasta más, no te preocupes, yo te lo pago cuando regrese. Cuando consiga más dinero, yo vuelvo por aquí y te lo voy a dar. Cuídamelo. Se lo apropió. Cuídamelo. Diga conmigo, cuídamelo. Se lo apropió. No solamente dedicó sus sentimientos, su tiempo, su esfuerzo, su dinero, sino se apropió por relación propia sus sentimientos, hermano. Le dijo, cuídamelo, como si fuera de él. Pero ¿qué se cree este? Es que el amor, hermano, es así. La misericordia es trato compasivo para quien no lo merece. Usted está pensando que solamente va a amar a quien se merece. Solamente va a amar a quien conoce. Solamente, hermano, usted está llamado a amar a aquel que le exige el amor. Usted está llamado solamente a aquel que le demanda. No, usted tiene que buscar el objeto del amor, que es quien tiene necesidad. Quien tiene necesidad es el objeto de su amor. No importa que no sea su familia, no importa que no esté a su lado, no importa que no le conozca, no importa la nacionalidad que tenga, no importa el color que tenga ni la estatura. El objeto del amor es quien tiene necesidad. Y eso es la verdadera acción divina en el corazón del ser humano. Ahora, ¿quién hace esto? ¿Quién hace esto? ¿Quién es capaz de hacer? Ahora, ¿saben quién? Quien sea. Quien lo sea. Quien sea un buen samaritano. Quien tenga a Cristo en su corazón. Quien es la verdadera iglesia. Quien viva los principios cristianos. Quien esté dispuesto a darlo todo por alguien que lo necesita. Ese es el que lo va a hacer. De resto no. ¿Sabes por qué tú no lo haces? Porque todavía te falta. Pero hoy puedes coger. ¿Sabes por qué la iglesia se adormece? Porque necesitamos más de Cristo. Necesitamos más de Él. Necesitamos elevar nuestra pasión por las almas. Necesitamos elevar nuestro calor espiritual, hermano. Necesitamos al Espíritu
fruto en nosotros. Necesitamos más de Dios, necesitamos de Dios. Por eso nos da igual lo que le pueda pasar a otras personas. Por eso somos decidiosos, por eso somos indolentes. Por eso es que bueno, si él se lo buscó, no, pues si eso son más, no, pero no, cualquier excusa es suficiente. Pero hoy necesitamos más de Dios y tenemos que pedirlo, porque ¿saben qué, hermano? Porque tenemos que cumplir. Porque en ello reside nuestra razón de ser. En ello reside nuestro verdadero cristianismo. En ello reside, hermano, lo que queremos llegar a ser. En ello reside nuestro objetivo más importante, y es amar. Amar. En ello está, hermano, nuestra arma más poderosa. En ello está el poder librar nuestro combate más importante. En ello está todo lo que nacimos para hacer y parecer, y es amar. Hermanos, esto es la esencia. Jesús le dijo al hombre que le preguntaba: ¿quién de estos tres fue el prójimo? Dijo: el que hizo misericordia. ¿Y sabe cómo termina la parábola? Dice: ve y haz lo mismo. Porque esa es la respuesta de cómo heredar la vida eterna. Tú crees que eres salvo, tú crees que eres salvo, y seguramente lo eres, porque tienes a Cristo en el corazón. Pero yo te pregunto como pastor esta mañana: muéstramelo. Muéstramelo. Yo te digo, no, yo soy salvo, que tengo a Cristo en mi corazón. Yo lo acepté como Señor y Salvador. Ahora yo te digo como pastor: muéstramelo. Porque Jesús dijo a aquel hombre: ve y haz lo mismo. Hoy la iglesia Nueva Vida se levanta para mostrar a Cristo en el corazón. ¿Qué le vas a decir al que va al lado de ti en el metro? ¿Qué le vas a decir al llegar a la casa, a tu familia, a tus hermanos, al vecino? ¿Cómo te vas a comportar, hermano? Sentimiento, tiempo, esfuerzo, dinero, apropiarse. Ponte en pie. Ponte en pie. Ponte en pie. Cierra tus ojos, no te entretengas. Usted que está por allá atrás, no te entretenga. Por favor, cierra sus ojos. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de temas tan elementalmente importantes. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué sorpresa puede ser que Jesús tenga que decirte un día: no ha hecho nada? No ha hecho nada. Solo fuiste el domingo a la iglesia, pero cuando saliste te olvidabas. No salvaste ni a una persona en ti. Todo el rato en ti, en tu futuro, en tu presente, en tu vestir, en tu comer, en tu caminar, en tu vivir. Cuando te necesité, porque estaba preso, no me necesitaste. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me cubriste. Me viste llorando en el metro y no te acercaste. Me viste a tu lado pasando necesidad y no me miraste. Qué terrible. Señor, conmueve hoy nuestro corazón. Como iglesia, Señor, ayúdanos a sentir lo que tú sientes. Danos un nuevo corazón, Señor. Arranca de nosotros el corazón de piedra. Danos el llorar, Señor, por las personas que están perdidas. Conmueve nuestro interior y nuestras entrañas, Señor. Conmueve nuestra vida por la necesidad de la gente. Y ayúdanos a ser entes de cambio. Señor, danos un nuevo corazón. Danos un nuevo corazón de carne. Y rompe el corazón
corazón de piedra. Danos el poder proteger a los que están a nuestro alrededor. Danos el amar, Señor, al perdido. Es comprender que nosotros estábamos igual o peor y que tú nos ayudaste. Danos como iglesia, Señor. Danos como iglesia un sentimiento más profundo hacia el perdido. Quita de nosotros la desidia. Quita la insensibilidad. Quita el abandono. Quita de nosotros, Señor, la indolencia. Arranca de raíz de nuestra vida, Señor, la falta de dedicación a ti y a los tuyos. Danos el poder tener importancia, Señor, los planes de evangelismo para rescatar a la gente. Úsanos, Señor.